Universidad de Torreón. Y vamos a recibir ya a David Brondo, periodista, reportero, articulista. Con él hablamos de la postura de asociaciones y organismos mexicanos y de las posibilidades reales que tienen para organizar acciones y acuerdos contra la política de Andrés Manuel López Obrador. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Hola, muy buenos días, Marcela. Es un gusto estar con ustedes. Pues gracias. Y además un tema bien importante, ¿no? Realmente, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es el análisis que tú haces de la postura de las asociaciones y organismos mexicanos para organizarse y para tratar de llegar a acuerdos contra la política de Andrés Manuel López Obrador? Mira, Marcela, a mí me gusta recurrir mucho a un concepto del que hablaba el escritor Carlos Monsiváis cuando hablaba de la necesidad de estructurar una respuesta ciudadana, y él lo hizo a través de aquella participación tan activa de la sociedad de la Ciudad de México ante la incapacidad y la notable ineficacia del gobierno de Miguel de la Madrid para enfrentar los terremotos de 1985 allá en la capital del país. Y él decía, ¿qué es eso de sociedad civil? ¿Qué es eso de organismos no gubernamentales? Y no recurría al concepto de pueblo, ¿verdad? Que es un concepto muy abstracto, un concepto que no terminamos nunca por definir. Y él trataba de decir que la sociedad civil son aquellos que protestan, que se abocan a la solución y no a la espera melancólica de la solución de problemas por parte de las instituciones del gobierno. Dice, en la sociedad civil, cientos de miles se trazan nuevas formas de relación con el gobierno y redefinen en la práctica sus deberes ciudadanos. Yo creo que esta premisa está más vigente que nunca. Hoy que la democracia enfrenta enormes desafíos en la escena nacional y también en la escena estatal, tenemos que decirnos, queda a los ciudadanos abocarse a buscar soluciones, meterse de lleno a la arena política, no necesariamente partidista, y decir no a la espera melancólica de la que hablaba Monsiváis, porque los vacíos que deja la sociedad, como estamos viendo, tarde o temprano son ya llenados por otros. Lo mismo por los partidos, por el crimen organizado y por asociaciones extremas que comienzan a aparecer de repente en la escena política nacional. Y bueno, ante la fragilidad también de los partidos de oposición, es necesario que la sociedad civil enfrente batallas contra el poder, contra las líneas autoritarias, contra todo aquello que pudiera mermar la participación ciudadana. Desgraciadamente, lo que preguntas no es fácil, ¿verdad? La sociedad mexicana no está acostumbrada a participar. La encuesta nacional de cultura cívica del INEGI en el 2020 nos revelaba ya datos precisos y creo que son muy preocupantes sobre dónde estamos parados en materia de participación social. Y apenas un 19% de la población realiza, según esta encuesta, un trabajo voluntario en su comunidad o en su colonia, como la organización de fiestas, eventos religiosos, acciones de vigilancia, soluciones de convivencia común o exigencias de servicios públicos. Solo un 19%. Y solo un 22% de los mexicanos participa en actividades relacionadas con asuntos públicos, como la firma de peticiones para la solución de problemas o para exigir servicios y reunirse con autoridades, o para presionar a través de las redes, que es algo que suponemos hace mucha gente, pero que la encuesta dice solo el 22% de los mexicanos lo hacen. Entonces, tenemos un déficit preocupante de participación cívica en el país, y es alarmante que el 80% de los mexicanos no participe de los asuntos públicos. Creo que en este sentido es necesario revalorar todo lo que están haciendo los organismos no gubernamentales. Y bueno, pues tenemos ahí, creo,
organizaciones civiles que están trabajando, desde Alianza Cívica, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos contra la Corrupción, Artículo 19, algunas cámaras empresariales, algunos centros independientes de desarrollo, también los colectivos feministas, los colectivos de defensa de los derechos humanos de los migrantes, y en ese sentido creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que hay que articular todos estos esfuerzos y ver de qué manera comenzamos a participar en procesos de concientización sobre lo que está pasando. Es un enigma descifrar cuál es la mejor vía, pero de lo que no hay duda es de que esta participación es necesaria, y muchos grupos han comenzado ya a hacerlo de defensa sistemática y han comenzado a librar una batalla por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del derecho a la información, el derecho a la crítica, por el medio ambiente y también a trabajar por la seguridad del país. Lo hacen las madres y los padres de los desaparecidos, lo hacen también las madres y los padres y los hermanos de los hijos que han sido víctimas de injusticias en el sistema judicial o en los ministerios públicos. Y bueno, sí hay una parte de la sociedad que está luchando. La verdad es que el grueso de la población está en el día a día, está sacando el chivo, como decimos, para llevar el pan a la mesa, a su casa, y muchas veces en un estado apremiante, en donde lo que importa es tener empleo, es generar ingresos, dedicar horas a la participación cívica es muy difícil. Pero bueno, por fortuna hay organizaciones que lo están haciendo, Marcela. Claro, sí, y organizaciones que están haciendo su trabajo temáticamente, ¿no? Que eso también es muy importante, porque finalmente se convierten en expertos en un tema y buscan la manera de incidir sobre ese tema en particular. Pero es un puñadito apenas de mexicanos y mexicanas. Es un puñado. Fíjate que hace algunas semanas Luis Carlos Ugalde, que fue presidente de lo que es ahora el INE, fue presidente del Instituto Federal Electoral, él planteaba en una conferencia que es urgentísimo vivificar a la sociedad y comprometer la participación de organismos civiles en la solución de asuntos públicos, y proponía 4 líneas de trabajo. Una era la participación cívica, 2, los observatorios para medir la efectividad de las acciones y promesas de los gobiernos, es decir, observatorios que estén atentos a que los gobiernos rindan cuentas, y una tercera línea era vigilar la promoción de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, y finalmente proponía una lucha sistemática contra la corrupción, que es quizá el problema más profundo que enfrenta actualmente México, porque decimos, bueno, es la seguridad, sí, efectivamente lo que vemos es la seguridad, pero esa seguridad que vemos en las calles, ese crecimiento desmesurado del crimen organizado, de los cárteles, no tiene otra raíz que la corrupción, y hay que luchar de manera sistemática, como dices tú, de manera consistente contra ella. Entonces son 4 líneas claras que ahí están, que él propone, me parece que son viables: participación cívica, observatorios, vigilancia y promoción de los derechos humanos y lucha sistemática contra la corrupción, ¿verdad? Tenemos una oposición miope, débil, poco estructurada, y por ello creo que urge fortalecer a los organismos civiles y con ello la democracia ciudadana. Como sociedad nos debe caer el 20 de que estos organismos están luchando y que es muy necesario tenerlos vivos en la coyuntura actual, donde estamos viendo un presidencialismo que crece, donde estamos viendo un gobierno de puntadas, de
audiencias en donde cada mañana al presidente se le ocurre dictar una línea de trabajo, una línea de acción, y todo el mundo lo sigue, le aplaude, y tiene todo el poder del Estado para hacerlo. Entonces, sí creo que se necesitan contrapesos, y sí creo que se requiere resistir de la sociedad toda esta línea de trabajo. No es fácil, pero creo que hay que hacerlo, y creo que hay que seguir de cerca muy bien a quienes lo están haciendo. La otra línea de trabajo es la acción de los medios de comunicación. El día que los medios de comunicación se callen, entonces sí vamos a tener que preocuparnos realmente de que el Estado comience a tener un carácter omnímodo en el manejo no solo de los asuntos gubernamentales, sino también en el rumbo de esta sociedad. Uh-huh. David, buenos días, con el gusto, como siempre, de saludarte. Habla Manuel. Todo lo has expuesto con claridad. Me parece fundamental esto que señalabas también, de que hace falta una articulación de todas esas demandas y causas diversas que enarbolan distintos grupos de la sociedad civil, pero sí hace falta como un hilo integrador de todos esos de todas esas demandas. Ahora, también en el tema de la interlocución, pues ya sabemos, efectivamente, el presidente califica de adversarios a todos aquellos que tengan simplemente una opinión contraria a la suya, pero están habiendo estos acercamientos. Por ejemplo, recientemente se anunció por parte del propio presidente que se reuniría con gobernadores en Villahermosa para ver asuntos de seguridad pública. Esta reunión que hubo, por ejemplo, con el titular de Segov, con panistas, entre ellos, por cierto, el gobernador de Durango, José Rosa Sáiz Puro, que estuvo en la reunión. ¿Tú qué expectativas tienes de ello? Sobre todo esta reunión con panistas que acordaron a partir del 10 de enero establecer mesas de trabajo, porque como en febrero ya inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, pues hay que negociar esto de las reformas, sobre todo la eléctrica. ¿Tienes alguna expectativa de esta interlocución, o es meramente un asunto de simple política de cara a ver que se avanza en la agenda legislativa, David? Yo creo que es una cuestión meramente política. Uh-huh. Creo que no está reñida la interlocución de los gobernadores. Creo que tienen que hacer lo que es una vía más para trabajar en la construcción de nuevas vías de fortalecimiento de la democracia y de la participación. Y creo que sí es necesario que haya acuerdos nacionales para avanzar, pero sinceramente, Manuel, creo que es muy difícil con una personalidad como la del presidente López Obrador, que él juega a todo o nada. Él juega a o estás conmigo o estás contra mí. Y en este tenor es muy difícil avanzar en términos de negociación en los planos políticos. Pareciera que no hay esa posibilidad. El presidente dice una cosa, luego dice otra. Lo cierto es que generalmente suele salirse con la suya, y todas las mañanas el monólogo presidencial domina la conversación pública y domina la agenda del país. Finalmente no sabemos a dónde van esos acuerdos. Los gobernadores llegan de sus reuniones y hablan de apoyos, hablan de recursos extraordinarios, hablan de la llegada de miles de elementos de la Guardia Nacional a apoyar las tareas de seguridad. Y cuando vemos la realidad, pasan los días y no vemos que llegan esos miles de refuerzos de la Guardia Nacional. No vemos en el presupuesto del 2022 los apoyos que están pidiendo los gobernadores. Uh-huh. Y bueno, los viejos políticos decían que el amor que no se ve en el presupuesto de los estados no es finalmente amor. Y creo que ellos también tienen que estar dando de sus trincheras la lucha, que no tiene nada que ver con la lucha que están dando la sociedad civil. Uh-huh. Pero sí creo que es otra vía de generar contrapesos y resistencia frente al enorme poder presidencial que estamos ahora
Así es. David, pues qué interesante el análisis. A mí lo que me sigue pareciendo bien peligroso es que son las descalificaciones, que luego se señale, se etiquete, se estigmatice a las personas que participan en estos grupos, porque eso, pues lejos de alentar, por supuesto, hace que la gente quiera pues no participar en este tipo de asociaciones, porque todo tiene un riesgo y todo tiene un costo, y si se tiene un perfil alto, pues el riesgo de que haya persecución de diferentes maneras existe, no son historias ni es paranoia. Eso no es paranoia, eso es alarmante, Marcela. Creo que hay una línea muy delgada entre un Estado fuerte y un Estado autoritario. Y me da la impresión que a ratos cruzamos esa línea, porque en los hechos lo estamos viendo con medidas que dices tú, oye, caray, a lo mejor ni reparamos en ella, pero el presidente está pidiendo por ley que se reduzcan los donativos a todas las organizaciones civiles. Es decir, está dando la participación de las organizaciones no gubernamentales, está defenestrando a los críticos y a la prensa desde el poder, y está atacando de manera sistemática, y es la primera vez que se hace desde la presidencia, a las instituciones autónomas y también a todos aquellos que osen cuestionarlo o no estar de acuerdo. Eso creo que, como dices tú, es muy peligroso, y hay que estar atentos para luchar contra ellos, ¿verdad? Y ver de qué manera podemos articular, como decía Manuel, todos estos esfuerzos para seguir en ese horizonte y en ese proyecto. Así es. Muy bien, David, pues te agradecemos mucho tu presencia y que nos hayas traído este tema. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo, David. Abrazo. Bien.